privilegio. El tema, cuando uno habla así de crisis bancaria, pues es muy dramático tener muchos años, es como espectáculos de horror, ¿sí? Cine de horror. La idea en esto no era solamente una charla de actualidad, el perfil que se quería dar de los organizadores, también se aceptaba la parte aburrida, metodológica, de herramientas, ¿sí? Para poder analizar con más herramientas crisis tan frecuentes, a veces más distantes, a veces no distantes. Por lo tanto, estructuré la presentación de hoy dejando la parte más interesante para el final, que yo los tengo cautivos. Los incentivos están alineados porque como voy a dar la charla parado, tiene la garantía que no va a ser eterno, ¿sí? No van a estar al final con esa vergüenza si me voy, te vas también cabeceando para irse, con la esperanza que nos podamos ir todos juntos. ¿Está bien? No necesariamente va a ser corta, pero la parte más de mayor acción es al final, con la humildad de que la primera parte tal vez nos dé más elementos para decir, bueno, todo esto que lo sé, que lo leo a diario, ¿verdad? Que lo vivimos, ¿sí? Algunos como trabajadores de instituciones, como ahorristas, como lo que fuere. Bueno, puedo hablar desde la economía, que se puede decir de una forma más sistematizada sobre los aspectos de las crisis bancarias. En esa estrategia de presentación, lo que pretendo cubrir con ustedes, llegando hasta la crisis global 2008, empezamos ubicando bien desde la economía. Bueno, en esto va a ser importante los bancos, la crisis. Yendo un poco más atrás, el mundo financiero, las transacciones financieras, la regulación, ¿sí? Y la regulación parte del presupuesto de que los mercados, así como están, alguien decidió distorsionarlos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de economía, va a haber una justificación en algunos casos y en otros no, para la regulación como una medida de economía política. Yo hablo rápido y sin focalizar demasiado. O sea, si alguien quiere pararme, no solo por preguntar, sino para la casi guaracada, decirme no entendí nada de lo que decís, porque estoy acostumbrado, lo pueden hacer, ¿sí? Pero voy a ir rápido, sobre todo en la producción, pero enfatizando los conceptos que me parece que pueden sernos de utilidad ahora. Por lo tanto, vamos a ubicar a los mercados financieros y las transacciones financieras. Una transacción financiera es vender fiado, ¿sí? No la vamos a complicar con Wall Street acá necesariamente. De mercado perfecto es el paradigma de la mano invisible, ¿sí? Independientemente de posiciones filosóficas, es una forma de ver de laboratorio cómo funciona un mercado, está competencia perfecta o no, o tiene fallas de mercado. Vamos a trabajar sobre estos conceptos. Vamos a ver el crédito en su forma más simple y lo vamos a ver como un contrato financiero. ¿De qué se diferencia de otros productos? Porque muchos de los problemas que tiene la industria, bien complicada, de bancos de inversión, bancos comerciales, bancos universales, cuasi bancos y demás, tiene las complejidades ya desde la base de la cosa que venden. Más allá que es una industria muchas veces complicada, ¿sí? Pero es un bien o un servicio muy peculiar. El mundo financiero en su cuestión básica, una transacción entre dos de nosotros. Vamos a hablar entonces de los contratos financieros, sus características, de los intermediarios financieros, de la importancia de los bancos, importantes cuando funcionan bien e importantes cuando funcionan mal. La regulación y la crisis. Una cosa interesante de que siempre al salir de una crisis es un momento de mucha actividad de cambio regulatorio. Como hubiera estado esperando que pasara algo para meter los cambios, ¿sí? Si a lo largo del mundo todos nos equivocamos así, debe haber algo en esa relación dialéctica, ¿sí? Regulación, crisis, que la crisis da la oportunidad para que no solo se aprendan algunas cosas, sino que es el momento, desde el punto de vista de economía política, para introducir cambios que antes de repente no se podían. Generalmente con la crisis hay cambio de elencos, los tomadores de decisiones, etcétera, que nos da un tándem interrelacionado de crisis, regulación, regulación, crisis. Y a su vez con cada crisis, en el banquillo de los acusados, junto con algún cuasi delincuente, está la propia regulación como algo que le faltó o que le sobró. ¿Está bien? Entonces eso da una mirada interesante a la crisis como ensayo y prueba y crítica de marcos regulatorios vigentes y marcos regulatorios por venir. Vamos a ver de la regulación, de la crisis en Uruguay más rapidito, ¿sí? Tendremos el auditorio, casi todos vivimos por lo menos una crisis, y para llegar a la crisis global. Lo bueno de llegar a la crisis global, viendo la crisis en Uruguay y viendo lo anterior, es que
le quita un poco de dramatismo, nos permite pararnos un poco más con el lente de investigador que exactamente qué pedazo nos tocó. ¿Tá? Ese es un poco el plan, que por supuesto está abierto, como son las reglas, no es de democrático, decía yo, a, dentro de los temas, a irlo conversando entre nosotros. Yo odio que vaya cayendo así, pero no a todas las transparencias se lo pude sacar, que uso algunas para las clases. ¿Esas sillas están tapando ahí? Un poco, ¿no? Entonces, si decimos la regulación es una medida de política económica, es una distorsión de un resultado de equilibrio de mercado. Presuponemos que hay alguna falla de mercado. Falla de mercado es nada más de decir que, bueno, los mercados como tal no están conduciendo, no en abstracto siempre en cualquier lugar y cualquier mercado. Hay un mercado que la fuerza de oferta y demanda no están generando una asignación eficiente de recursos. Hablo eficiente desde el punto de vista económico, no hablo de justa, hablo de eficiente, no me meto en los temas de distribución a estos efectos. Típicamente la más común para nosotros, la más familiar y la primera en tratarse en economía, es la que tiene que ver con poder de mercado. Ese mundo de mercados perfectos, ningún consumidor, ningún productor, ¿sí? Demandante, oferente, tiene individualmente posibilidades de decidir en el precio. Si decide consumir más o vender más, no hace que el precio suba o que el precio baje en el caso de un producto. ¿Está bien? La principal y más evidente apartamiento de ese modelo de laboratorio de mercados perfectos es el monopolio, por ejemplo, ¿verdad? O cuando no es monopolio, oligopolio, que son unos pocos que venden más o menos lo mismo. O un comprador muy grande, por el otro lado, por el lado de la demanda, ¿sí? Que sus decisiones fijan precios. Típicamente estos señores son empresas muy poderosas de un lado o del otro, o fijan precios o fijan cantidades. No hacen lo mismo. Quien fija un precio, fija el precio, no fija las cantidades. Ya lo fija una empresa o un gobierno. ¿Sí? Yo voy metiendo algunos temas, ¿sí? Que para este público y para lo que venimos, lo que tenemos puesto, es bueno revisarlo. Cuando uno fija un precio, lo que se asegura es que en el mercado formal no se va a vender nada más caro que ese precio. No puede a su vez asegurar cantidades, a no ser que la produzca él mismo. ¿Está bien? Pero bueno, hay otras fallas más sutiles, que es la que más nos interesa a nosotros, es la última. Externalidades, rápidamente, los clásicos ejemplos es la contaminación o la educación, como ejemplo de externalidad negativa o externalidad positiva, que es, hay una transacción, hay una decisión económica, que los beneficiarios de esa transacción o los perjudicados de esa transacción no son estrictamente las partes que están comprando el bien. Típicamente la educación, ¿sí? Vacunarse o no vacunarse, o tener una industria que poluye. Ejemplos más clásicos que no son tan relevantes acá, a no ser el caso de las externalidades negativas de una crisis bancaria. Cuando quiero a los bancos, pobre aquel que diga, a mí que me importa, yo nunca tuve un peso, apenas tengo mi laburo, no tengo un peso en el banco, ni nunca voy a tener, se va a ver muy perjudicado de todas maneras por la importancia que tienen los bancos en el funcionamiento de la economía. ¿Está bien? La última, que parece más técnica, más alejada, nos pasa por los dedos. Las asimetrías de información, conocida por su... el riesgo moral no tiene nada que ver con la moral, ¿sí? Hay que mirar con casi toda la economía, ¿sí? Pero es una traducción del inglés que refleja en realidad una actitud de oportunismo. Después de firmar un contrato, alguien tiene el incentivo a sacar ventaja del otro, ¿sí? En forma creíble. ¿Pero qué es la asimetría de información? No confundir con incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre es, no sabemos qué va a pasar mañana. Al momento de decidir comprar y vender, dos partes pueden no saber qué va a pasar mañana, pero comparten la ignorancia. Nadie está en mejor posición que el otro con respecto a la información necesaria para evaluar la conveniencia de la transacción que están considerando. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Asimetría de información quiere decir que una de las partes tiene más información que la otra. Hay miles de ejemplos cotidianos. ¿Sí? Se sientan en un bar, el mozo sabe mejor calidad de la carne del chivito que le van a traer que ustedes. ¿Sí o no? Sin embargo, eso no está tan regulado como están reguladas las transacciones financieras. ¿Por qué? Porque el mercado de chivitos no es tan importante como el mercado financiero.
¿Está? La simetría de información, entonces, una de las partes tiene más información sobre el otro, sobre el valor de la cosa, ¿sí? Y lo puede usar en beneficio propio. Esa parte es clave. No es que sabe más y ya está. Lo puede usar en beneficio propio. A priori, eso hace que ese mercado no funcione tan fluidamente, ¿verdad? Es más fácil, que yo desconfiese el precio, comprar un auto nuevo con auto usado. ¿Qué problema tenemos? Asimetría de información. Y aunque se lo compre a la Madre Teresa, partiendo de la base que es una señora creíble, puede tener dificultades en hacerle creer al comprador que tiene las credenciales de la Madre Teresa y el auto que está vendiendo es bueno. No es moral en el sentido ético. ¿Está bien? El problema es asimetría de información. Es poder demostrarle al otro que esto vale lo que yo sé que vale. Eso es costoso. Y en el mundo financiero es información. ¿Sí? Cuando una institución da un crédito, ese crédito vale si está bien concedido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir está bien concedido? Se estudió el cliente, se lo conocía de antes, se tiene una carpeta de clientes, análisis de flujo de fondo y demás. Una cantidad de información que es costosa adquirirla. ¿Está bien? Entonces, en el mundo financiero vamos a encontrar asimetría de información por excelencia. Quien va a pedir prestado sabe más sobre su capacidad y su voluntad de repagar que quien presta. ¿Estamos de acuerdo? Típicamente pensamos que el acreedor está en superioridad de condiciones financieras, seguramente. Estamos hablando de condiciones de información. Quien presta está en inferioridad de condiciones frente al que pide prestado y va a tomar resguardos de algún tipo. Ese mercado va a ser menos fluido que un mercado financiero donde fuese transparente. ¿Es un mercado con fallas o no? ¿Hay cosas para hacer o no hay cosas para hacer? Lo primero que surge es el intermediario. Uno típicamente trata de saltearse los intermediarios. ¿Sí o no? Lo veo medio quieto. Yo soy cabecera para decir que sí, no para decir nada. ¿Sí? Estoy dispuesto a ponerme ridículo con los ejemplos. Sobre la hora de la cena empezar el ejemplo de comida. Es un recurso que nunca falla. Sigamos la transparencia que fue meditada y confiemos menos a la inspiración. Ante la existencia de fallas del mercado, ahora volvamos al intermediario. La regulación pública va a buscar alterar el equilibrio para generar un resultado superior en términos de bienestar. En teoría se trata supuestamente de términos de bienestar. Y va a implementar algo mejor para el colectivo, para las partes, que el resultado de equilibrio. Tiene una falla de mercado y que lo justifique. Porque implementar, por ejemplo, regulación no sale gratis. ¿Está bien? ¿Qué tiene de especial el mercado bancario? ¿Cuál es la especificidad del intermediario bancario? Porque el mercado con asimetría de información está lleno. Cuando subimos un taxi, con un plato de comida, etcétera, etcétera, etcétera. No todos están igualmente regulados. Lo interesante es que el sistema financiero está regulado, no porque sea grande, que realmente es grande. Sí. Aún siendo pequeño, es importante para el funcionamiento del resto de la economía. Además puede ser grande. Por ejemplo, uno puede pensar que a la industria frigorífica, si le pasa algo, Uruguay tiene problemas y que eso genera externalidades en el resto de la economía. Eso no es por lo específico de la industria, sino por su tamaño en Uruguay. ¿Están de acuerdo? El sistema financiero puede ser chico y sus disfunciones repercutir fuertemente en el resto de la economía. Y no porque sea grande, sino por sus características. Dos notas sobre el intermediario y sobre una pequeña reflexión sobre el sistema financiero. Yo después voy a ir más rápido con las diapositivas porque me puse a hablar sin el respaldo de la proyección atrás y después eso va a venir y vamos a venir más rápido, pero la idea es que esto quede y quede colgado, ¿sí? Así que era importante que viniera y uno se siente mucho más seguro. El intermediario. Uno típicamente busca sacarse el intermediario de encima, ¿sí? ¿Cuándo tiene sentido intermediario? Bueno, cuando agrega valor, cuando me da alguna función. Yo podría comprar el arroz en el molino, ¿sí? El intermediario del supermercado me da una bolsita de kilo y no me tengo que ir hasta Rocha, ¿correcto? Agrega valor, pero está intermediando. Hace alguna transformación del producto original. Hay otros intermediarios que son imposiciones legales, o hay otros intermediarios que vienen de, no sé, de la compra-venta de entradas. A veces hay que sacar un intermediario, un revendedor es un intermediario, ¿sí? Pero ninguno lo eligió. Los bancos surgen
porque la especialización en una actividad difícil, hacerlo en forma repetida, da ciertas economías de escala. Economía de escala es como comprar el por mayor, por un gasto más, pero por unidad me sale más barato. Hacer en forma repetida la misma actividad de forma profesional permite lidiar con problemas y ser más eficiente. ¿Correcto? Entonces los bancos en este mundo donde hay falla de mercado, asimetría de información, ellos también la sufren, ¿verdad? Ellos saben mejor que su depositante dónde el banco va a poner la plata, y a quien le prestan, la firma que se endeuda con el banco, sabe mejor que el banco su capacidad y voluntad de prestar. No desaparece el problema de asimetría de información, pero se mitiga por la actividad de la intermediación. No da para desarrollarlo mucho más, pero ahí surge el banco como un intermediador que agrega valor. A mí no se me ocurre, cuando quiero ahorrar, ir a buscar una firma que necesite lo que me sobró del sueldo, ¿verdad? Porque las firmas necesitan 700 veces lo que sobra a alguien del sueldo. Hay un intermediario que transforma, ¿verdad?, pequeños montos en montos mayores, como vamos a ver. Existe un rol para la regulación bancaria como debate. Bueno, tiene que haber alguna falla de mercado que lo justifique, pero ¿cómo funcionan las instituciones y los mercados de intermediación financiera? Los productos que venden, que allí se transan, son tan distintos que otros no financieros que merecen tanta regulación. Es la estructura de incentivos de los agentes, o sea, los agentes son los participantes, tan distinta que de otras industrias que amerite ser regulada. ¿Cuál es la magnitud de la falla de mercado y cuánto a la larga la regulación termina mitigando esos problemas? ¿Sí? Habrá aproximaciones más liberales, menos liberales a estos temas, ¿sí? Pero básicamente el debate regulatorio, primero lo vamos a ver acentuado, posteriormente la crisis. ¿Está bien? Punto 1. Ya está pasando en el mundo, en Uruguay no, yo estamos la última crisis que es 2002, ¿verdad? Ya hubo una efervescencia de cambio regulatorio en su momento. Siempre tiene sus detractores. Siempre la regulación definitiva nos hace elegir entre un dilema, que es mayor crédito más barato, mayor acceso al crédito, versus mayor seguridad y estabilidad. Así no vale, ¿sí? Bueno y barato no, ¿verdad? Tengo que elegir entre la escala de que para ahorrar plata vas con calidad. Acá hay un dilema. ¿La regulación es mala? Si podría ser igualmente dar un sistema igualmente seguro sin restringir el crédito, ¿sí? Si uno quiere mayor nivel de crédito, pero no el nivel en sí, tomar medidas regulatorias que abaraten el crédito desde el punto de vista regulatorio, mayor potencial de la firma intermediadora, como contrapartida, menor guarnecimiento de la industria, ya vamos a ir a los instrumentos regulatorios, y ese mayor nivel de actividad a la postre contra mayor inseguridad. Y sí, si no pasó nada, salió bárbaro, y si pasó algo, la regulación no cubrió los riesgos. Ese es un poco el dilema. Entonces, decir que este cambio regulatorio encarece el sistema financiero, uno sabe, no es una crítica legítima. Una crítica legítima debería decir que ese cambio regulatorio está mal, porque el mismo nivel de seguridad que se busca se podría alcanzar con medidas regulatorias que restrinjan menos el crédito. ¿Se entiende lo que quiere decir? Dicen, hay un mundo mejor, siempre es más caro. ¿Sí? Entonces, cuando hay un mundo mejor pero es más caro, tenemos que ver cuál es la restricción, qué es lo que está buscando maximizar. Entonces, esa parte del debate, ¿sí?, lo tiramos por la cisterna, no sirve, nos interesa el otro debate regulatorio. ¿Sí? No aquel que esto encarece el crédito, por ejemplo, que es típicamente el caso, sino es, ¿se justifica? ¿No se justifica? ¿Está bien implementado? Una nota sobre cuál es el producto, qué implica vivir o transar en un producto que tiene asimetría de información. Un crédito de dos partes, yo te presto a vos, te vas a devolver mañana. Pactamos la cantidad que devuelves mañana, dado que te presto hoy, estamos definiendo tasa de interés, la moneda y las condiciones, ¿verdad? Básicamente eso. A diferencia de la venta de cualquier otro bien, me dejan meter la bandera, no puedo quedar mal. El reloj no es mío, es el reloj. ¿Sí? Empezamos como 15 minutos tarde. A mí no me interesa que a no ser que es un tema afectivo. Si para mí vale 10, cualquiera que me pague más de 10, no se lo vende. Estamos hablando contado. ¿Está bien? Se acaba la transacción. Cuando se da un crédito, la transacción recién comienza. Si yo tengo muchos demandantes por este buen reloj marca,
Citizen, no de Paraguay, sino de Suiza, ¿sí? Tengo muchos, ¿qué pasa? Y yo sé que hay solo un reloj que hay que comprarlo hoy. ¿Qué va a pasar con el precio de este reloj? Sube, ¿sí? Si yo traje una única valija de Argentina hoy para dar crédito, ¿está bien? Ahora que está de moda, ¿sí? Y hay muchos demandantes de crédito. Ojo la respuesta que viene a encontrar. La tasa de interés, que es el precio del crédito. Si hay mucha demanda ante una oferta, la respuesta es que va a subir y ya está. Así nomás. Y se lo lleva el que pague más. Va a subir, sí, seguramente. Pero no es indiferente para el que vende. ¿Sí? No es indiferente a quién le vende. ¿Queda claro? Ese es el riesgo. Porque no se agota la transacción. Depende de que pase después. Tan distintos son los productos financieros. El precio no tiene la misma información. No sirve para lo mismo que sirve el precio del resto de las cosas. Solamente con esto no aprenden nada. Se prende una reflexión de qué distinto que es esto. ¿Está bien? Sí, las tasas suben. Pero no suben como se comportaría el precio del reloj que acabo de vender el señor de allá de fondo. ¿Está? No va a subir eso. La naturaleza de los bancos y funciones. Esto del libro de texto, básico, ¿verdad? Lo que siempre vemos, se me ocurre además, esto lo corregí después de la transparencia 120 en adelante, o sea, como decimos al 120 página de... Perdonen. Volvemos para atrás. ¿Quedó claro el concepto de riesgo moral a todo esto? ¿Qué era el riesgo moral? ¿Qué sería el riesgo moral en la venta de reloj? No está definido, no existe. Pues yo doy un crédito. ¿Sí? ¿Hay riesgo moral? Sí. Quien toma el crédito, hay algún escenario en el cual es más rentable no pagar. No cualquier escenario. Hay algún escenario en el cual es más rentable no pagar. Y es ese beneficio propio. El ejemplo clásico, el riesgo moral es en un seguro, por ejemplo. Yo puedo decidir que es un contrato financiero. Si aseguro o no aseguro mi auto. A partir del día que lo aseguré, tengo menos incentivos a cuidarlo tanto como lo cuidaba antes. ¿Están de acuerdo o no? No se me hagan los amos. ¿Está bien? No quiere decir que voy a pasar los semáforos con la roja. Pero me voy a gastar 1.700 pesos de garage y no duerme en la calle. Sin embargo, cuando yo salgo seguro para el auto, no me preguntan si ¿dónde duerme, señor del tutú? No, porque no se puede controlar. ¿Está bien? Lo empiezo a cuidar menos. Le estoy sumando mayor riesgo al proyecto económico, al auto. ¿Sí? Pero yo salgo ganando. ¿El desmedro de quién? Del que me aseguró. El que me aseguró no conoce este problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo calcula y me cobra un seguro un poco más caro. Pero ¿lo arreglas poniendo el seguro cada vez más caro? Y no, porque yo que soy más o menos conservador y voy a cuidar mi auto igual, está muy caro, eso no es para mí. Entonces el mercado desaparece. Cuando uno da un crédito es lo mismo, ¿verdad? Uno da un crédito a una empresa, le da el crédito, la empresa tiene un plan de negocio de tal tipo y tal tipo, o no quiero darle documentación porque estoy pensando que tenemos ya hasta la crisis de 2008. Pero el riesgo moral es la amenaza, el incentivo creíble de tomar acciones en beneficio mío en desmedro del valor del proyecto. Y quien lo paga es el acreedor. ¿Está bien? No que sí en todos los casos, yo tomo el crédito y no pago nada. ¿Por qué? Porque hay una garantía. La garantía ya sea un inmueble, un reloj o un colateral. Tiene que ser cualquier cosa que duela ha sido de garantía. Por ejemplo, el que yo necesito crédito para mi empresa. Si yo no pago hoy, gano los 10 que me prestaron, pero yo quiero seguir trabajando porque genere ingresos, no pagando créditos, sino con el capital destino para mi empresa. ¿Correcto? Ahí el colateral, ¿cuál es? La garantía, ¿cuál es? La reputación, que en la práctica será ir al alquiler o no. ¿Sí? Siempre hay un colateral en esto que hace que el juego por una vez, el arranque pelito no te pago, versus los castigos a lo largo del tiempo. Si es que el futuro sigue. Si el riesgo moral es creíble, lo que necesitamos para contrarrestarlo es algún anclaje en la prudencia. Yo te presto, ¿sí? Te presto, pero quiero una garantía.
la garantía no es para cubrirnos en caso que no nos paguen solamente. La garantía es para asegurarnos que tenga mayores incentivos a pagarnos. ¿Está claro? Si no, quien presta puede ir directamente a la garantía, que los hay. Como estamos hablando del negocio prestar, como lo entendemos en este lado, ¿sí? Las transparencias, la garantía es para alinear incentivos en este mundo de asimetría de información. Ese riesgo moral entonces no tiene nada de inmoral, es un oportunismo rentable, creíble. ¿Está bien? El otro ejemplo entonces que es una digresión. Los bancos son una importantísima tecnología. A mí me gusta hacer este comentario. Para rápido, el ejemplito de la isla, viernes, ¿sí? Una economía es menos rica si tiene un sistema financiero que no funciona. Ese es el final de la historia. Imagínense un mundo, dos personas, dos bienes, ¿sí? La riqueza está dada, lo que ellos saben hacer y la riqueza de los bienes que hay en esa isla. Frutos y pescado. ¿Está claro? ¿Sí? Al final están en autarquía, no comercian. Cada uno consume lo que produce y produce lo que consume. Tengo que pescar y tengo que recolectar frutos. Al cabo del día, dadas mis habilidades y la abundancia de esos bienes, mi riqueza es, ¿sí? mi calidad de vida depende de eso. Resulta que uno es un poco mejor pescador que el recolector de frutos, porque pesa 120 kilos y no puede subirse los árboles. ¿Está bien? El otro recoge frutos relativamente mejor de lo que pesca. ¿Qué tendría que hacer estos señores? Claro, tendría que decir, vamos a comerciar. Yo me especializo un poco en aquello que hago relativamente mejor, pero no querría consumir. Yo quiero pescado, pero me subo ahí arriba a sacar naranjas, más de la que necesito para mí, el factor escaso es el tiempo, ¿sí? Lo dedico a eso, pero después nos encontramos y comerciamos. ¿Están de acuerdo? Al final del día, sin que cambie nada en esta isla, ¿sí? Estos tipos van a vivir mejor. No cambió nada, es una convención, el comercio, la división del trabajo. ¿Está bien? Lo que aplica para una sociedad, aplica para los países, tener otros problemas asociados. No estoy hablando después cuál es el precio relativo y si uno lo amenaza para venderle pescado y le saca más naranja por pescado. En conjunto, esa sociedad de dos es más rica, puede vivir mejor. Lo otro es distribucional, que no es menos importante, obviamente. Deciden trueque. En un mundo real, que si existió el trueque, tengo el problema de andar buscando el que le sobre lo que a mí me falta. Y que le falte lo que a mí me sobre. Dificilísimo, ¿sabe qué? Me voy de vuelta a pescar y priorizar. Y además, ¿cómo lo intercambio? Tengo un problema de visibilidad y almacenaje. ¿Sí? Si a mí me sobra una vaca, pero alguien necesita media vaca, ¿cómo hacemos? Tengo que ir rápidamente a colocar la otra media. ¿Cómo lidio la sociedad con eso? Trueque, inventó el dinero, primero en forma mercancía, dinero que todo el mundo quisiera aceptar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo iba a usar. Te lo cambio por sal, por no sé qué otras cosas, tabaco, ¿sí? Granos, que tenían toda la virtud de ser relativamente almacenables, no perecederos, ¿es así? ¿Perecederos? Y además, divisibles, ¿no? Por puñados, y que todo el mundo usa. No las 5 bolsas que te compré a cambio de venderte a mi madre, ¿sí? Pero es un recurso que impresiona. Pero cuando estemos con la crisis de 2008 van a ver que más de uno lo tomo porque sé que otro lo va a aceptar. Entonces era el dinero mercancía, tiene un valor intrínseco, ¿sí? Y después llegamos al oro, ¿sí? ¿El oro tiene valor intrínseco? ¿Cuál es la fuente de valor del oro? No se usa para nada, no es simbólico. Es simbólico, pero ¿por qué lo aceptamos? Servía hasta hace unos años para arreglar bien, ni siquiera ahora. ¿Sí? Porque es escaso. Escaso una convención también. Lo empezamos a confiar en esto porque es escaso. Entonces yo lo cambio y sé, ¿sí? Pero es como una convención. De que mañana no se va a duplicar la cantidad de oro, entonces todo vale la mitad y se va al negocio. Y así pasamos al papel dinero. Papel. ¿Sí? No sirve para nada. Porque es de vuelta una superpotente convención. ¿Sí o no? Porque partimos de la base que es escaso. Y cuando no es escaso el dinero, ¿qué es lo que pasa? Sube los precios de las cosas. ¿Ah? Hasta ahí pasamos de una economía de autoconsumo, ¿sí? Autárquica, a algo que fuimos viendo como mejorando la tecnología de intercambio,
cada uno puede empezar a dedicarse a hacer aquello. Tiene lugar la división del trabajo. La división del trabajo tiene sentido si tenemos un mundo donde el intercambio fluye. Y la tecnología de intercambio es el dinero. ¿Y qué nos permite el crédito? Porque ¿a dónde va Jorge con esto? El crédito. ¿Sí? ¿Qué nos permite el crédito? Es un intercambio, pero entre el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Primero, entre unidades de personas deficitarias hoy, pero superavitarias mañana. ¿Sí? Tan importante para temas generacionales, además, y en el ciclo de vida. Y entre empresas. ¿Sí? Si no hay sistema financiero, nos quedamos con el inventor, ¿sí? No sé, schumpeteriano, ¿sí? Que tenía que tener la plata y la idea. Bastante pocas ideas hay, ¿sí? Si encima le pedimos que el que tenga la idea tenga plata, el mundo de la innovación no funcionaría, y eso es el crédito. Qué importante es el sistema financiero que permite no solo una tecnología de intercambio en el tiempo, sino que permite, ¿qué es eso? Es independizar mi consumo de hoy de mi ingreso corriente, a nivel de consumidor. ¿Está bien? Mi ingreso corriente es la plata que estoy teniendo en el bolsillo. Y a nivel de empresas es mucho más notorio, ¿sí? Porque a nivel de familia, independizar del ingreso corriente, el consumo a veces termina mal, ¿sí? A nivel de empresas es precisamente financiar proyectos rentables. Y no depende que el que se le ocurrió tenga el dinero para llevarlo adelante. ¿Está? Eso es el sistema financiero. Si funciona mal es como volver al trueque en extremo. Y en la crisis financiera siempre aparece alguien que ve un brote de humanismo en algunas ferias de trueque, que en realidad es volver ¿no? a cambiar y sin para atrás. ¿Está claro? Por más que le veamos algún lado romántico, es la caverna. Acá venía cuando me tranqué con el diagramita. Esto es lo que hubiera dicho el libro de texto, con ejemplos sin mencionar la caverna, ¿no? De cómo se encuentran el intermediario financiero, que acá se gana la plata, supuestamente cumple un rol, ¿verdad? Lo vimos, y al mismo tiempo convive con los mercados financieros. ¿Sí? La desintermediación financiera, cada vez denunciada, no ocurre. Las empresas se financian al mismo tiempo con un banco y emiten valores en un mercado. ¿Ah? Las funciones básicas. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Nos permite, en definitiva, asignar más eficientemente el capital a sus usos o sectores más productivos. Se financia aquel proyecto que es más rentable y no aquel que justo es el que consigue financiamiento, porque va a conseguir financiamiento, el que es más bien, precisamente que es más rentable. Y en definitiva se trata de una tecnología al servicio del bienestar, si tomamos como bienestar la cantidad de frutos y pescado que hay en esta isla al final del día. ¿Sí? Con esta tecnología hay más peces, pescados y frutos recolectados al final del día. Una tecnología de intercambio. Cuando esto no funcione, cuando ande mal, cuando lleguemos a 11:30 de la noche al capítulo de crisis bancarias, ¿sí? En el día de hoy, primera parte, vamos a decir, si esa tecnología no funciona, aunque yo no tuviera una cuenta bancaria ni un crédito, estoy en problemas también, ¿correcto? Porque aunque viva mi casa sin luz, me beneficio que en mi barrio sí hay luz y que pueda comprar una leche, ¿sí? refrigerada al almacén que tiene luz. Es una tecnología, es el aceite de la economía. ¿Está bien? Sin duda todo esto es obvio para todos ustedes, pero es una manera de reflexionar sobre por qué pasan las crisis y qué pasa cuando pasan las crisis y los incentivos. Los bancos son instituciones cuya operativa habitual, resaltado en negrita para los que están sentados más adelante y ven algo. Habitual y principal consiste en otorgar préstamos sin recibir depósitos del público. ¿Por qué habitual? Porque muchas firmas se endeudan y prestan. Crédito de proveedor, a sus funcionarios, ¿sí? Pero no es su giro habitual, no se dedican a eso. Se dedican a vender los relojes, ¿sí? que vendimos hoy. Y lo de público viene con doble, porque da una idea de gente, los depósitos del público. Gran parte de los depósitos que tenemos nosotros no es en calidad de inversor. Yo podría hacer la encuesta, ¿cuántos tienen
un depósito a plazo fijo, pero mantengamos el secreto. ¿Sí? Me quiero que hay DGI acá, bueno, ¿sí? Pueden tener un depósito. ¿Y cuántos tienen una cuenta en un banco? Son dos cosas distintas, un depósito a plazo y una cuenta en un banco. Cuando uno va a hacer sus ahorros, ¿sí? Seguramente esté buscando otras cosas en la institución donde deposita que cuando decide dónde le van a depositar el sueldo. El sistema financiero es muy importante, no solo canalizando el ahorro, sino lo que se llama el sistema de pago, la parte transaccional. En vez de tener la carta de casa, tenemos una cuenta bancaria y usamos una tarjeta de débito, chequera o vamos al cajero y sacamos. ¿Sí? Y cuando elegimos ese banco, esa institución financiera, no lo hacemos estudiando la alternativa riesgo-retorno que nos ofrece. Tal vez nos miramos cuántas comisiones nos cobra y si nos queda cerca, pero a veces ni elegimos la empresa donde trabajamos. ¿Está bien? Gran parte del dinero que los bancos deben a mucha gente es de gente que no lo tiene ahí por una vocación de inversión, sino por un servicio. ¿Y eso qué implica? Que esos clientes van a haber elegido a ese banco, a esa institución, como depositaria de sus ahorros, porque son ahorros en definitiva, aunque sean intramensuales, sin haber hecho el monitoreo, a ver, ¿no? ¿Qué hacemos cuando decimos qué papel compro, dónde pongo, qué banco pongo la plata? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. Esto va a ser relevante desde el punto de vista de incentivos, porque cuando una firma presta, típicamente los acreedores ponen condiciones, controlan, verifican, ¿sí? Estos acreedores, que no son la totalidad, ¿sí? Estos acreedores no monitorean, no controlan. ¿Qué hacen cuando la cosa va mal? Corren. ¿Ah? Es una actitud mucho más física que intelectual. ¿Ah? Versus el monitoreo de los bancos. Los bancos brindan un servicio al público en general, lo que hablábamos recién, que ofrecen acceso al sistema de pagos de la economía. El sistema de pagos, no hace falta enfatizar en esto, simplemente un ejemplo. En la crisis de 2002 se dijo con sabiduría, todas las cuentas a la vista del peso y el dólar, que el peso están respaldadas, ¿sí? Acá están los 500 millones primero y los 1.500 millones después. Está bien, pero no puedo acceder a ellas, ¿sí? Porque estaban en bancos que quebraron. ¿Queda claro? Y los medios de pago no son para saber que los tengo, los necesito para usarlos, a diferencia de un ahorro o un bono. ¿Sí? Que es mi sensación de cuán rico soy, no que lo necesito. Acá estamos hablando de liquidez. Esta crisis de 2008 tuvo mucho que ver con la liquidez, ¿sí? La de 2008 en Estados Unidos y lo que pasó en Europa. Estos depositantes, en definitiva, que no monitorean su inversión, no tienen el incentivo. Cuando uno dice no son sofisticados, la regulación no es que los proteja porque pobres no son sofisticados, tipo defensa del consumidor, letra chica, gente humilde. No, sabemos que no tienen incentivo a comportarse sofisticadamente. No me importa ser sofisticado. La sofisticación, a diferencia de la belleza, que la belleza dice que está bien, la sofisticación se compra. Yo tengo mucha plata, o una parte de una plata muy importante de mi riqueza para invertir, si yo no tengo ni idea por dónde empezar, por no sé leer un balance, contrato a alguien que va al estudio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos depositantes no sofisticados, no es, además coinciden que son, ¿sí? Hablamos de masa, mucha gente y en general, ¿sí? Gente laburante, no van a ser sofisticados, pero sobre todo no tienen el incentivo económico por la cantidad de dinero que tienen a comportarse sofisticadamente, porque tal vez juntar la información analizada les sale más caro que la mitad de la plata de que tiene. ¿Está bien? Esa va a ser una de las justificaciones de la regulación del sistema bancario. La protección de ese depositante no sofisticado. Pero además por lo que impacta en el resto de la economía que esta tecnología no esté disponible. ¿Sí? Hay que regularla por una razón también sistémica. Si los bancos no funcionan bien, todos a la caverna y sin uso. ¿Sí? ¿Qué hacen los bancos? Rapidito. Denominación. Son intermediarios. ¿No? Vemos los carteles, pero el dueño vende. Supuestamente va a ser más barato. Porque al momento de ahorrar no vamos a una firma directamente. Es más económico. Se gana la plata los intermediarios financieros porque hacen esta actividad de forma repetida. Y lidian mejor con los problemas de información. Por lo tanto, hay firmas ahí que necesitan préstamos importantes y solo tenemos depositantes chiquititos. ¿Qué hace el banco?
toma muchas cuentas individuales chiquitas y lo transforma en un producto grande. Toma pesos, presta dólares, o al revés, toma dólares, presta pesos, en teoría. La gente tiene la plata su circulante, ¿sí? Su sueldo, o un máximo depósito, un añito, y de repente el banco, ¿sí? Juntamos la plata de todos nosotros, de la que tenemos para manejar nuestra liquidez, ¿sí? La cosa cotidiana, y entre todos podemos sacar un préstamo 5 años. A alguien, le podemos dar un crédito a alguien, porque funciona como un seguro. Gestionamos nuestra liquidez por las dudas, ¿sí? Que jamás depositaríamos a un año. No todos vamos a estar la plata al mismo tiempo, por las dudas, ¿verdad? Si la plata que teníamos por las dudas. Lo cual permite que si alguien gestione nuestra liquidez por las dudas, toda junta lo organice como un pool, como un seguro, y pueda, en forma sostenible, prestar a plazo largo. Y que nosotros, con nuestros depósitos cortos, cuando necesitemos, estén. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el supuesto clave acá? Primero que nada, ¿esto es importante o no? Es súper potente. Es súper potente. Porque más proyectos que tienen una maduración más larga, lo financiarse a pesar que nadie está dispuesto a ahorrar a tan largo plazo. Es súper potente, re importante. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo puede hacer? Los bancos. ¿Qué riesgo tienen? Una corrida. ¿Sí? Pasa algo, ¿sí? No sé, el horóscopo, y todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo. Y acá ya no importa si la necesitan o no. Y esto está previsible, está previsto que funcione cuando pasa eso, no. Hay un problema de coordinación. Si van todos, esto no funciona. Las razones por las cuales pueden ir todos son distintas, ¿sí? En los cines decía antes, ahora dice apague su celular, pero antes va a decir no salive, ahora debe decir no coma pop, ¿sí? O si come pop no haga ruido. Lo que decía es, en caso de incendio no corra. En caso de incendio no corra o corra rápido, ¿sí? Porque el problema de correr es cuando uno queda para atrás. Sea el primero. En las corridas pasa eso, porque es un problema de coordinación. Y uno corre a veces simplemente porque corre otro. Porque infiere en la actitud del otro que el otro algo de información tiene. ¿Sí? Y ese corrió porque tiene un pedacito de información, pero porque vio otro correr. ¿Ah? Entonces, dado que están corriendo, lo eficiente es correr uno también. Lo mejor sería que no corriera nadie. Pero si lo mejor es que no corre nadie, cuando hay dudas que el banco puede devolver la plata, el mismo siempre corre el primero. Estos ejemplos tan sencillos son la base de esto. Este riesgo es el primer riesgo que tuvo la banca. Razón primogénea de toda regulación. ¿Está bien? Que son los prestamistas de última instancia y las especies de seguro de depósitos. ¿Está bien? Este riesgo es la contracara de algo muy potente, que es eficiente que los bancos presten a plazo más largo de lo que se endeudan, ¿sí o no? Supuestamente habíamos llegado a esa conclusión. Entonces, detrás de la función de los bancos hay riesgos, necesariamente hay riesgos. ¿En qué se diferencian los bancos de otras industrias? Por el lado del activo, los derechos de los bancos, lo que los bancos prestan. Baja securitización. ¿Qué quiere decir esto? Si los bancos son muy buenos lidiando con analizar un cliente, conseguir la plata y prestarle, ¿sí? Lo ideal que sería que vendieran ese crédito, recuperaran la plata y hicieran lo que mejor saben hacer, que es una máquina de seleccionar clientes y tramitar créditos y eventualmente vender los servicios de cobranza. ¿Por qué los bancos no venden tan a menudo, hasta la crisis de 2008, los créditos como se venden otros bienes? Precisamente por la asimetría de información. Porque para dar un crédito bien hay que invertir en información, desentrañar información. Eso también es un buen negocio. Que después, si alguien lo quiere comprar, para verificar que efectivamente es un buen negocio, tiene que volver a hacer el costo que hizo el banco. ¿Están de acuerdo? Y ya no rinde, no da para los dos. Entonces los bancos se quedan con eso. ¿Cuál es la raíz de esto? La asimetría de información. ¿Cuándo logran los bancos vender cartera como forma habitual? Bueno, grandes paquetes de pequeños créditos, típicamente los vouchers de tarjeta de crédito, ¿sí? Hay cierta historia sana también de venta de hipotecas, ¿sí? Después se fue de madre, vamos a ver por qué, ¿tá? Pero son
generalmente viene con la marca en el orillo, ¿sí? De la institución que los dio, etcétera, y un pool muy grande como para asegurar cierta diversidad. Una característica entonces, los bancos fabrican productos que se los quedan en vez de venderlos. ¿Cuál es la razón? Los problemas de información que nos van a perseguir a lo largo de toda la noche y madrugada de hoy. ¿Sí? Por el lado de los pasivos, la plata que los bancos deben, los depositantes son atomizados. Atomizados no es en el sentido de alienados, sino de que son muchos dispersos, pedacitos chiquitos, ¿sí? Y poco incentivo a comportarse sofisticados. Entonces, parte de los acreedores de los bancos son a su vez clientes que no monitorean porque no tienen incentivo a monitorear, cosa de la que ya hablamos. El apalancamiento no es otra cosa que poder hacer negocio con plata de otro. Típicamente, para poder usar plata de otro, algo de plata de uno hay que poner. El apalancamiento es de cuántas veces tengo plata de otro con respecto a la plata que puse yo. ¿Por qué me piden los que me van a prestar plata para hacer un negocio que yo ponga algo de plata? Porque a veces me piden información, ¿sí o no? Cuanto mejor reputación tengo yo, menos plata tengo que poner. Una manera de ganar reputación es haber estado dispuesto a correr mucho, a bancar mucho y haber puesto mucha plata en algún momento. ¿Sí? Cuidar el apellido. Tiene distintas variantes. ¿Qué es la garantía? ¿Qué es el colateral? ¿Qué es el capital acá? Lo interesante es que hay muchas industrias que se endeudan. Obviamente, para su capital de giro y demás, es eficiente endeudarse. Los bancos se endeudan, igual que la industria metalúrgica, ¿sí? O las compañías de ómnibus. La proporción de capital propio con respecto al endeudamiento al que acceden, ¿sí? La más grande de todas, perdón, la más chica de todas, la forma que lo definí, son los bancos. Los bancos pueden dar por el mundo una parte muy chiquitita de capital con respecto a toda la parte, capital propio, ¿sí? Con respecto a la plata que pide prestado. Y eso es un resultado del mercado, porque la regulación lo que va a exigir precisamente es capital. Quiere decir que tal vez sin regulaciones darían con menos capital. ¿Está bien? Y descalce de plazos. Vienen activos, o sea, se van a hacer de la plata mucho más tarde de lo que le vencen las deudas. Le habíamos visto el lado bueno a todo esto. Ahora le vamos a hacer el lado malo. Y esto de ver el lado malo y el lado bueno al mismo tiempo tiene que ver con lo que decíamos al principio. Cuando evaluamos una regulación, en el debate regulatorio no vale decir esto encarece el crédito. ¿Sí? O decir esto es un sistema financiero mucho más seguro. Debe haber un punto intermedio entre la seguridad y el desarrollo del crédito, el desarrollo de esta tecnología, que es un tema de gustos de las sociedades o de los gobiernos. ¿Sí? Detrás de cada función del banco hay un riesgo, que era lo que hemos visto del otro lado de la moneda social. Los bancos, en definitiva, no están libres, ¿sí? Y a lo largo de la historia, y sigue pasando, sufren corridas. ¿Sí? La principal debilidad, la más evidente, es esa transformación de liquidez que hacen. Logran prestar a largo plazo a pensar en estar endeudados a corto, a una parte de su cartera. Y eso era bueno en distintos. Una manera de solucionarlo, sí, claro, yo quiero un sistema financiero más seguro. Ustedes también. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a limitar esto. Que los bancos, en vez de poder tener que de cada 100 que reciben guardar 10 para descalzarse en plazo, que guarden 20. Yo te gano, yo quiero un sistema más, que guarden 50. Y otro diga que guarden 100. Más seguro que ese ninguno. Siempre va a tener plata ahí, ¿qué no va a hacer? Prestar a largo plazo. A no ser que alguien deposite. El mismo ejemplo pasa con el capital. Jorge, entonces el capital y la garantía, sí, claro, obvio, yo ya sabía. Más seguro el banco, más seguro el sistema financiero, cuanto más capital le exijo, cuanto menos apalancamiento. Perfecto. ¿Quiere hacerlo más seguro? Va a ser más caro, ¿no? Y medimos en vez de 8% de capital, como se pide en Uruguay, para el triple. La onda mundial ahora es pedir más. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Simplemente, eso es más caro después. Algunos está gustando, también evaluar. Era muy poco. Y por eso había tanto crédito. Y por eso, un desocupado de Alabama, ¿sí? Tenía un crédito. Y si se le hiciera barato el crédito. ¿Sí? Y esa es la economía política porque no se frenó antes. Porque accedían al crédito los que nunca accedían al crédito. Usted está motivado que este público no es un diploma de la ORT para. ¿No? Vamos acá por cosas que no son perfectas, ¿no? Entonces vamos a ver la ambigüedad de ambas cosas. Tal vez cuando uno reclama acceso al crédito de alguien,
Dice, bueno, acá no acceden porque hay una falla de mercado, o no acceden porque no hay que prestarlo. Hay que regalarlo, no prestarlo. Y no me importa qué institución le preste, no, porque, y vamos a hablar, que le preste el hipotecario, que le preste el República, que le dé un seguro al Banco Seguro porque son del Estado. Atento, ¿no? Operamos la imagen, rebobinamos y decimos, a ver, los depositantes de esas instituciones, o que compraron seguros a esas instituciones, ¿están dispuestos? ¿Saben que los dueños de esas instituciones quieren regalar plata? Entonces, yo tengo una notita por ahí sobre bancos, cooperativas, bancos de fomento, bancos públicos. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos su objetivo y su rol? No puede ser nunca la base de un mal negocio. Tiene que ser qué tipo de negocio, no un mal negocio. Sino, preguntemos con qué se financia ese negocio. ¿Son donantes o son depositantes? Si son depositantes, no me importa si es en el hipotecario o en la República. Son depositantes. ¿Sí? Yo no quiero depositar en un banco que va a prestar a pérdida, que va a subsidiar. Los subsidios son pérdidas deliberadas. ¿Tiene que haber subsidios? Sí, por supuesto. Yo creo que hay gente que piensa que no. A personas, a empresas y a actividades. No financiadas por depósitos. ¿Qué ventaja tiene depósitos frente a recursos genuinos? Que hay más. Hay más porque son de otros. Nuestra banca en Uruguay, en su actividad de fomento, que a veces añoramos porque tenemos una ambivalencia, se financiaba con depósitos, desde que se creó el Banco República y se creó el Banco Hipotecario. ¿Está bien? El Estado ponía plata, ¿sí? Pero tenía depósitos. La dejo más, no es una, no tengo condiciones de dar clase, me parece que es un tema no cerrado, ¿verdad? Los roles de las instituciones tienen que tener mucho que ver con qué se financia. ¿Cuál es el rol, cuál es tu tarea y con qué te vas a financiar? Si son depósitos, hay cosas que no. ¿Quiere decir entonces que las instituciones públicas tienen exactamente el mismo rol? Yo creo que no. Pero no pueden tener el rol de, en su actividad, tener que dar pérdidas en forma sistemática que falte su accountability, porque los depositantes debieran enterarse. Si no estaban enterados, se van a quedar ahí. Y si estaban enterados, estaban ahí, es que no les importa. ¿Por qué? Son los que no van a monitorear nada, son parte de la base que cuando el negocio caiga, el dueño, el Estado, le va a indemnizar el depósito. Y si eso va a terminar así, porque no empezamos al principio, entonces el Estado debe gastarse en el depositante y la gasta en la actividad que quería subsidiar. ¿Verdad? Acá, brevemente y para ganar tiempo, las quiebras de los bancos, entonces. Los bancos, primero que nada, contagio. En un mundo de asimetría de información, rápidamente contagio. Si yo tengo un comercio en una esquina, enfrente está la competencia, y el mundo financiero en las esquinas siempre hay competencia, los bancos están, ¿no?, lamentablemente muy concentrados, en zonas geográficas muchas veces. Quiebra el negocio de frente, yo festejo, se fundió competidor. ¿Sí? Si quiebra el banco de frente, el otro banco está dispuesto a poner plata hasta que la cosa plata. ¿Por qué? Por los contados. Los bancos ponen plata, ¿sí? Sí, compra cartera, pero es una manera de poner plata para evitar que la crisis se propague. Las pérdidas para la sociedad de que se destruyan las cadenas de crédito son importantísimas, y sobre todo me interesa enfatizar sobre los medios de pago. El dinero, en su forma de crédito, inclusive contado, que circula por el sistema bancario, está interrumpido en su flujo. ¿Sí? ¿Puedes decir algo sobre el corralito? Porque es una medida tomada en el caso de la corrida, ¿no? Acá no se tomó, pero... Bueno, acá tuvimos reprogramación, ¿no? Sí, bueno, está. Son formas ex post, a posteriori, de cómo soluciona la corrida. Feriado bancario y no se mueva nadie, hasta acá claro. Son soluciones a posteriori. Es cuando se te quemaron todas las otras baterías que tenías tú, de la regulación, etcétera, y de los otros instrumentos, ¿no? Hay de todas las formas maneras de hacer reglas para lidiar con el problema sistémico, que son las funciones de prestamista de última instancia de los bancos centrales, que estamos viendo en Europa, que lo vimos en Uruguay en 2002, ¿sí? Y de los seguros de depósito. No solo para ir a pagar al depositante cuando el banco ya quebró, sino para que en un proceso de resolución bancaria, cuando un banco está para quebrar, en vez de dejarlo que quiebre y pagar lo que falte por una suma equivalente,
propiciar que otro banco se lleve todo el paquete y ponerse. Que se evita que se derrita todo el tema de empresa en marcha y los contagios. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Volvamos a incentivos. Si la quiebra de un banco es tan preocupante, daña a tanta gente, tiene tanto problema por aquello de la caverna, la tecnología, les toca a todos que no participen en ese banco directamente, y que encima tiene que ver con los medios de pago. Hay un riesgo moral, ¿verdad? Decíamos, el banquero tiene riesgo moral. Quien toma la decisión de un banco tiene riesgo moral. Se financia con plata de otro, ¿sí? Si le va, y tiene una parte de capital de él, que es su anclaje en la prudencia. A un depositante es un contrato de deuda de renta fija, se llama, ese depósito. ¿Por qué? Puse 10, voy el año que viene, me vuelven 11. Ya está, al banco le haya ido bien, muy bien, o excelentemente bien. No me asocio al lado bueno del banco, pero me asocio yo también al lado malo, ¿o no? Está clarísimo. ¿Qué incentivo tengo? ¿No sé que si otro día el banco sale y se pone un pleno en la rula? No, tiene algo para perder también, ¿verdad? Que es su capital ahí. Pero hay algún escenario, alguna estrategia más riesgosa que es rentable para el banco, partiendo de la base que el depositante no se asoció esa rentabilidad asociada, o mayor rentabilidad porque mayor riesgo. Típicamente hay un binomio que no se rompe, si es mayor riesgo, es mayor retorno. No siempre paga hacerlo más riesgoso, aunque tenga más retorno, porque es como que paga 10 veces más, pero tiene 10 veces menos chance de ocurrencia. Pero si yo hago un pedacito con plata de otro, a veces se puede empezar a romper eso. Porque si saco la redoblona, ¿sí? Al otro le sigo pagando lo mismo que si hubiera jugado, no sé. Si voy por algo muy arriesgado, ¿sí? Al otro igual le pago lo que él depositó más la tasita que le prometí. ¿Está claro? Entonces, cuanto más capitales se van con más prudentes, ¿sí o no? Porque sí, porque no les son importantes. ¿Por qué es más prudente? Porque cuanto más capital, más tiene para perder. Y ahí nos embalamos y pedimos más y más capital. Si pido más capital, ¿qué quiere decir esto? Le voy a prestar a un cliente 100. Pedir capital quiere decir, bueno, si pedís 10 de capital, quiere decir que me podés prestar 90 con plata de otro, por cada 90 que plata de otro te poner 10 tuyos. Una receta de cochuelo, acá empieza el ejemplo de comida, ¿no? Una arrolla te daría, ¿está? ¿Querés prestarme más el doble? Bueno, 2 de arrolla. Entonces dice, no, yo quiero más capital, lo quiero más seguro en mi sistema financiero, porque puede terminar mal. Quiero anclar esto en la prudencia. Y bueno, pero entonces va a haber menos crédito. Y ahí empezamos con el dilema. ¿Es válido más capital? Sí, pero entonces pues va a haber menos crédito, porque es más caro. No está mal, ni bien. Depende de donde estemos y qué evaluación tengamos. No hay un método científico. Ahora sí hay una especie de deber ser internacional. No es un método científico. Por más que la disciplina haya hecho mucho. Disciplina económica, no la disciplina. Quien toma decisiones en un banco, si sabe los costos tan importantes asociados a un quiebre de un banco, va a ser menos prudente de lo que se diga, sabiendo que típicamente, a diferencia de las desapariciones ya no de comercios o de empresas particulares, de ramas enteras de actividad, desaparecen sin que se involucre el Estado. Los padres desaparecieron más, nadie se involucró, ¿sí? También desapareció la industria de verdad, ¿no? En Uruguay, y nadie se involucró. Ahí ya es más opinable. En el caso de los bancos, quienes toman decisiones saben que son too big to fail. ¿Les suena? ¿Sí? Demasiado grande para caer. ¿Por qué? Por las externalidades que generan. Hace que otros paguen los platos rotos también. Si yo sé que parte de las macanas que hago yo las va a pagar otro, ¿sí? Sé que hay cierta contención. Hay rescate de bancos, rescate de depositantes, rescate de banqueros, con tal de que los bancos no quiebren. Eso hace que, a igual cosas constantes, yo vuelva a tomar más riesgo de lo que hubiera tomado, sabiendo que hay alguna chance que no rescate. ¿Sí? Ese es un riesgo moral adicional, que es perfecto. No se puede dejar caer los bancos así nomás. La regulación se encarga de que no caigan así nomás. Eso per se, que frena las corridas, en cierta medida exacerba los problemas de obra.
¿Ah? No hay soluciones perfectas. ¿Sí? Es una medicina que tiene ciertas contraindicaciones. En definitiva, en esta primera etapa, los bancos son claves en la asignación de recursos y en el sistema de pagos. Sus depositantes tienen escasa capacidad, incentivo de monitorear. Tienen incentivo los bancos a asumir riesgos excesivos en forma de creer en el otro que sean locos bravos. Está estructurado en el negocio. Aquello que íbamos a cuando nos prestamos vis a vis. Son proclives a la corrida de depósitos. Sí, a veces pasa, se contagian y los corren, por razón o sin razón. La quiebra de los bancos destruye valor e incide negativamente en el efecto riqueza. ¿Qué es esto del efecto riqueza? Gran parte del comportamiento económico de las personas y las empresas, pero sobre todo de las personas, no es solamente cuánta plata tenemos, sino cuánto nos sentimos. ¿Sí? En 2002, mucha gente quedó sin saber qué pasaba en su depósito, pero conservaba su trabajo. La contracción, ¿sí? Y la plata le alcanzaba. Cortó las vacaciones, cortó comer afuera, sacó a los nenes de la escuela privada. No sé. Porque se sentía menos rico, no porque necesitaba la plata. ¿Sí? Es el principal, desde mi punto de vista, es el principal transmisor de política económica. Cuando la gente se siente rica, gasta más, toma decisiones de inversión, toma decisiones. Cuando la gente que ahorra generalmente en activos financieros, bonos, acciones, depósitos en los bancos, cuando la cosa está mal, todo eso vale menos. Nos sentimos menos ricos aunque no lo estemos usando. Los uruguayos no estamos acostumbrados a decir cuánto vale mi casa y en función de eso gastar más o gastar menos plata y no me he pensado en mudar. En economía, donde la gente se muda más a menudo o tiene otra cabeza, sí. ¿Sí? Y aunque no se empiece a mudar, si mi casa vale ahora 30% más que el año pasado, gasto más o la pongo en garantía para tomar crédito para gastar. Y ahí empieza como el ciclo que voy poniendo ya al final de la clase, anticipando al final, no hay que ser al final, de cómo entran los inmuebles y el valor de los inmuebles en estas espirales hacia arriba y hacia abajo en la dinámica del crédito. ¿Cómo termina esto? Como que, bueno, parecería que algo hay que hacer, ¿verdad? Los bancos hay que regularlos porque son importantes, hay fallas que lo justifican, si quiebran son importantes, ¿sí? Entonces no puedo dejarlo quebrar, sino más algo hay que hacer, no quiere decir que no haya dejado quebrar, pero el simple hecho de hacer esa red de contención para liquidar o que sea en forma ordenada, hace que conceptualmente puedan tomar todavía más riesgo. Necesariamente necesitamos regulación. ¿Cuál es la racionalidad entonces? En el mercado financiero, prestar y pedir prestado, hay fallas, hay simetría de información. Diego Morales, por ejemplo. Surge el banco como intermediario bancario, como intermediario, agrega valor, ayuda a mitigar las fallas, ayuda a mitigar, no las resuelve. Pero los bancos son frágiles. En esta función fantástica de generar más liquidez disponible para prestar a mayor largo plazo, los pueden correr. Es una falla en el mercado ya con intermediación financiera. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una red de seguridad, los bancos centrales, el prestamista de alcance, el seguro de depósitos, para asegurarnos que los bancos no quiebren como quebraron las canchas de pádel del Uruguay. ¿Por qué? Porque generan externalidades negativas. Y sale una primera regulación que es la más antigua, ¿sí? Que es la regulación sistémica. Se está hablando mucho ahora, a raíz de lo que está pasando en Europa, de la regulación sistémica. ¿Sí? Ya no banco a banco, sino del sistema como un todo, para evitar los problemas que veníamos mencionando. Pero esta regulación sistémica oficia como la red de seguridad en un circo. ¿Sí? Hace tiempo seguramente no vamos a circos, ¿no? Existimos muchos circos, pero no es que vengan circos, ¿no? ¿Qué había? Trapecistas. En los más pobres, los chicos más pobres, ¿no? Era domador, era todo trapecista. Pero toda esa cosa. Pero el trapecista. Yo no quiero llevar los nenes y en vacaciones de julio que ya no sabés qué hacer al circo si no hay red de seguridad. ¿No? Había red de seguridad. Se te cae un trapecista ahí, olvídate, ¿no? Un trauma, ¿no? Entonces es un espectáculo digno de verse, pero tiene que haber red de seguridad. Ahora ese trapecista con red de seguridad, alguna piruetita extra de las que hubiera hecho. Dado que el red va a ser una piruetita que antes no hubiera hecho. No, bueno. Y bueno, esto es el mismo símil, ¿está bien?
Entonces hay que meter una red de seguridad que tiene ese efecto adicional de que me garantiza que si se caen no pasa nada, pero a lo mejor en algunas situaciones, para algún trapecista, se me vuelve más riesgoso el negocio. ¿Sí? Y ahí está cómo hago la red. La red bien segura, y sí, un colchón así, que casi no me deja ver, carísimo, no tiene gracia ninguna, le quita emoción al espectáculo, no vuelve rentable, o una red bien finita que todavía es de riesgo, y es un dilema, ¿verdad? Que no lo vamos a poder resolver. Esta red de seguridad entonces tiene algún efecto de riesgo moral adicional, es una medicina, un efecto, ¿cómo se llama? ¿No? De paró de cabeza para ganar el estómago. Bueno, acordate de la cabeza, ¿verdad? Contraindicación, ¿sí? Hay una fuente de riesgo moral adicional, más riesgo que se toma, otra pirueta más que le dio el trapecista, ¿no? Y acá la otra forma de regulación. La primera es la más antigua, es el surgimiento en 1913 en Estados Unidos de la Fed, o en 1933 del seguro de depósitos, o las crisis bancarias. La regulación más como la que tenemos hoy, sí, onda, soy del Banco Central, ¿no? Balance, encaje, capital, es lo que llamamos la regulación prudencial, aquella que viene ya banco a banco a establecer un anclaje en la prudencia y no solo evitar las corridas y los problemas de los clientes. Entonces tenemos regulación prudencial y regulación sistémica y la regulación prudencial. Objetivos: evitar esa fragilidad de corrida de pánico, de corridas y pánicos. Son objetivos macroprudenciales. Objetivos de la regulación microprudenciales: mantener la seguridad y la solvencia banco a banco, mitigar los problemas de riesgo moral. La protección del depositante. Esto no es la protección del consumidor que puede ser estafado por esta chica, ese es otro tema, no tiene que ver con la operación de lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Es hacer el monitoreo necesario que no hace el grueso de los depositantes. Eso es lo que tendría que hacer la regulación. Esa es la racionalidad, pero en la práctica la regulación hace eso, bien o mal, y hace otras cosas. ¿Hace o no hace? Por ejemplo, uno puede ser que la regulación trate más favorablemente a prestarla al gobierno que a prestarla a un privado. La regulación la hace el gobierno, ¿qué se está asegurando? No estoy hablando de Uruguay, del mundo. ¿Sí? Se está asegurando crédito más barato para el gobierno. ¿Están de acuerdo? Y puede ser súper loable. No tiene que ver con aquello prudencial que hablábamos. ¿Está bien ni mal? Es otro objetivo. Monetarias. Puede pedirle a los bancos mayores requisitos de liquidez vía encajes, no porque los riesgos de corrida sean mayores, sino porque quiere restringir el crédito porque está preocupado por la inflación. Punto. Válido, súper válido, no tiene que ver con lo prudencial. Puede querer incentivar el crédito. ¿Por qué? Porque acá hay que darle gas a la economía. Hay mucha gente en desempleo. ¿Está bien? Hay que correr el riesgo. ¿Sí? Y bueno, de crecimiento. Hay que dejar que se instalen bancos, que vengan bancos. ¿Está bien? Menos requisitos para los bancos. ¿Y sí? De crecimiento económico. Prudencial, no. Sectoriales, prestar al sector frente a otro, abaratar relativamente a prestar a un sector o obligar a prestar a un sector a los bancos. Lo que hablaba yo, una regulación blanda. ¿Sí? Bancos públicos, cooperativas, bancos de fomento. La pregunta es ¿con qué se financia? Y ustedes díganme después si ese objetivo loable se condice con que se financie con depositantes. Nada más. ¿Con qué se financia el GROW? Con depósitos. ¿Con qué se financia el banco hipotecario? Con depósitos. ¿Con qué se financia el banco del seguro del Estado? Dice algo mal. ¿Con qué se financia el banco seguro? Con la venta. ¿Sí? Esto es nuestro país para todo el mundo, sin nadie serio y digamos. Yo digo que no hay que correr. ¿Qué hacemos, Pepe? ¿Nos quedamos? Nos quedamos. Es la derecha que boicotea. Nosotros teníamos, ¿sí?, arraigado que queremos banca pública distinta y la queremos, pero viene por el lado de que haga negocios a pérdida, no, nunca. ¿Está bien? Sin embargo, caso a caso, ¿sí?, los más necesitados no acceden a crédito. ¿Estamos de acuerdo? Porque el crédito es un problema de liquidez. No tengo hoy, voy a tener mañana, por eso te pago. No es no tengo. ¿Está claro? Eso es una paradoja,
bancos públicos se funden a lo largo y ancho del mundo más a menudo que los bancos privados. O no, o por suerte ahora se está igualando la balanza. Por suerte, los remedios. Cuando hablamos de regulación, simplemente para revisar algunos conceptos. ¿Se puede concentrar? Igual yo sigo. Es imposible concentrarse. Está bravo. Cuando hablamos de instrumentos regulatorios, la regulación, ¿qué es? Es el requisito de capital. Se empieza a sofisticar. Hay que tener capital según el riesgo de tus activos. Hay que tener capital según el riesgo del mercado. Hay que tener capital próximamente según el riesgo operacional. Me han pasado cosas raras en clase, pero es raro que me la acaban solo parte, porque vamos a hacer para adelante. Que se apaga de abajo, me dice la chica, y Antes que llegue la llama, por teléfono y yo mandé a alguien que vaya a avisar. antes que llegue la llama. Primero hay que verificar si no hay incendio. Sí. Por lo menos acá no funciona el beneficio de Después hay otros instrumentos regulatorios. Vamos a pasarlos todos y me olvido de pues se pagó. la puerta abierta. La puerta abierta, Tiene una alarma de robo. Tiene la puerta delante abierta. Era una regulación moderada. Que esto siempre ahí para tener claro qué cosas pueden ser, ¿no? Fíjense eso. La regulación lo impone partiendo de la base que sirve para algo, porque si no los bancos per se no lo hubieran hecho. Entonces, exige el mínimo de capital, que decir, los bancos pueden andar por el mundo con menos capital todavía. En general, son requisitos mínimos que se cumplen, ¿no? Requerimiento de presentación de información y publicación de información. La idea es promover depositantes informados para la disciplina del mercado, pero los bancos que logramos competir en tantas cosas, ¿sí? No cabe duda que compiten en cantidad de cosas, no compiten para mostrar información. El transparencia. ¿Sí? No compiten. Bueno, hay un nivel mínimo que asegura la regulación, tu balance todos los meses acá. ¿Está bien? En el monitoreo y la supervisión, los requerimientos de liquidez, que quiere decir, bueno, como yo sé que tú tomás plata a la vista y prestás, digámoslo así, no tenés a la vista tantos activos como pasivos. ¿Qué quiere decir? Que prestás en promedio a plazo más largo de lo que te endeudaste. Te pido igual un requerimiento de liquidez. Restricciones de portafolio. ¿Qué tipo de producto de actividad? Acá tenemos una división muy importante que Estados Unidos abandonó y lo tenía desde la década del 30, que es, nosotros vamos a permitir que nuestros bancos sean de carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden invertir en acciones de empresas o en inmuebles. No, está muy restringido, son bancos comerciales. Cuando se habla de un banco comercial, a veces por oposición a un banco de fomento, pero típicamente es como un banco universal. Aquel que sí puede invertir más en acciones y demás, que para nosotros son bancos de inversión. En Uruguay no tenemos banco de inversión, pero esta crisis en Estados Unidos, en Europa, tuvo en el centro, del lado de las víctimas, en el lado de, no la originación, pero el lado de las víctimas, a los bancos de inversión. Hay regulación, entonces nosotros no dejamos en Uruguay que los bancos tengan inversión en inmuebles ni en acciones. Les pueden prestar a empresas, pero no tener acciones de empresas. Concentración de activos. La regulación promueve la diversificación. ¿Cómo? Castigando o prohibiendo o exigiendo capital, en realidad. A la concentración. No se puede expresar más de tantas veces tal fracción del capital total de un banco a una misma firma o un grupo económico. ¿Sí? Y típicamente cuando el banco nos dice no te puedo prestar porque el Banco Central lo deja, y no es una defensa del Banco Central,
lo es lo que no debe, en general. Lo que dice es, tenés que poner más capitales. ¿Está bien? A créditos económicos, a grupos económicos o vinculados, todo esto son la regulación. ¿Qué es la regulación? Imponer todas las limitaciones. Esta es la clave. La clave. Restricciones a la entrada. Esto es la principal crítica del lado liberal a la regulación es que limita la competencia. Empezamos con la falla de mercado, con la asimetría de información, y la remachamos, la arreglamos, la mitigamos con otra falla, estableciendo de frente y mano la principal preocupación de la libre competencia, que es acá no es bancario, no es banquero cualquiera. Para tener un banco está limitado, hay un permiso, no me instalo. Y eso limita la competencia, sí limita la competencia. ¿Tá? Entonces, es una falla de mercado, se limita la competencia, es una actividad oligopólica, ¿sí? Porque la exigencia de capital es lo que estamos utilizando para mitigar la falla de mercado derivado de los problemas de información. ¿Es una regulación o es una falla de mercado? ¿Qué cosa? La restricción de mercado. No. La falla de mercado es la falla de competencia. En este caso surge, correcto. Decíamos, tenemos el paradigma de falla de mercado, es falta de competencia, ¿sí? O asimetría de información. En un mundo que no había problema de falta de competencia, nosotros pusimos poner un capital y barreras. Hay que tener capital. Para ser banquero hay que tener capital y te tienen que dejar. ¿Qué estamos haciendo? Limitando la competencia. ¿Por qué? Porque estamos preocupados con la asimetría de información y el capital tiene un anclaje de la prudencia. ¿Verdad? Hace de garantía, de colateral, de buen nombre. Me doy vuelta acá y me dice, eliminan la competencia. Entonces, los principales detractores, argumento teórico, llevable, es que porque esto limita la competencia. Por eso, más a nivel práctico, no son los bancos centrales que son los encargados de la regulación del sistema financiero, los más interesados en desarrollar la competencia. ¿Está bien? Porque la competencia siempre erosiona base de ingresos y de rentabilidad, que se contrapone con los objetivos que tiene el Banco Central, que es velar por la estabilidad. Lo de la política de licencias es relevante, en países como el nuestro es relevante. ¿A quién le dejamos ser un banco en Uruguay? ¿Qué tiene que ser para ser un banco? No tiene sentido diseñar metralletas a prueba de monos. Lo que no hay que darle son metralletas a los monos. Esto es literal. No tiene, a nadie se le ocurre. Hacemos una metralleta a prueba de monos. No le damos metralletas a los monos. Entonces no se puede poner muy rígido, no, depende. Y más cosas muy metidas en básicamente, la regulación se ofrece y se demanda. ¿Cuánta regulación es la óptima? No hay respuesta. ¿Correcto? En teoría, aquella que llega hasta dónde? Hasta la que hubiera impuesto un depositante que vela por sus intereses, ¿sí? Si tuviera el incentivo a monitorear su inversión. A nivel de libro de textos. ¿Verdad? Dilema económico, allá al final casi que lo tapa la mesa, ¿sí? Es entre la eficiencia, o sea, entre el desarrollo del crédito, ¿sí? Del acceso al crédito versus la seguridad. ¿Está bien? Es un dilema digno, porque me interesan los dos extremos. Y bueno, pero es tirante. Es tirante. Lo que tengo que buscar es más de las dos cosas al mismo tiempo. Poder aumentar en la eficiencia, potencial intermediador de esta tecnología, que no vaya en el medio de la seguridad. Eso quiere decir que el marco regulatorio que tenían estaba mal. Porque pasar de uno blando a uno estricto es fácil. Después hay que bancarse los costos. Hay un tema que no estás incluyendo, no sé si es deliberado, con el tema de las regulaciones, que tiene que ver con las regulaciones que implican políticas. Políticas, por ejemplo, distributivas. Por ejemplo, decir que los bancos tienen que dedicar un porcentaje de los créditos que den a determinadas actividades que fomenten. Lo mencionamos, lo repasamos. Esos son regulaciones que atienden a otra cosa, lo dijimos especialmente en. Lo dijimos sectorial. ¿Recuerdan cuando dijimos monetarias, fiscales, de gobierno? Hay regulaciones, en Uruguay las hubo, las hay en Brasil, que obligan a cierto porcentaje de la cartera a tal sector. ¿Sí? Que son sectoriales.
¿sí? De plan, de estrategia de desarrollo y demás, generan regulatoriamente un abaratamiento relativo de prestarlo a un sector. Porque si le presto el sector, tengo menos exigencia de capital, porque menos negocio, no, porque le interesa. Pero estoy usando la regulación como vehículo para otra cosa. ¿Es potente? Sí, se puede. Si está bien o mal, no sé. ¿Es prudencial? No. No tiene nada que ver con la racionalidad económica de lo prudencial. Todo lo que se aleje de lo prudencial, de mi punto de vista, me estoy fumando del depósito, ¿no? Capaz que sale bien y no pasó nada, ¿no? Yo me puedo comprar un seguro, si a fin del año no se quemó la casa, ¿no? Y gasté la plata de cuenta. O no, y asegurado. Depende cómo cada uno lo valore. ¿Era esa tu pregunta? Sí, es muy común la asignación sectorial de crédito. ¿Ah? Se usó regía en el 65, 70, hasta el 65, cuando hablamos de la crisis ahora rápidamente, claro, llevaba en el desarrollo de las industrias de diversificación, la industria de diversificación de exportaciones, la estrategia de diversificación de exportaciones impulsaba a determinadas industrias en crédito, ¿sí? Un abaratamiento relativo, ¿sí? También se ha evolucionado en eso, ¿no? Que ahora que hay más fondos de garantía, por ejemplo. El Estado pone una plata y si le prestan a este y parte de las pérdidas que tenga se la cubre. Parece ser que en economía hay una regla que a cada objetivo un instrumento. Cuando empezamos a tener un mismo instrumento para elevar esos objetivos, venimos con aquello de la sábana corta o de no sé qué otro ejemplo, ¿no? Hay teoremas para esto, por suerte se puede transformar más fácil, que hay cosas que no se pueden tener sin embargo. Hay dilemas. No pasa cuando duplicamos un crédito. Más fuerte. Cuando duplicamos un tipo de objetivo, un préstamo individual, no vamos a hacer. Cuando duplicas Por ejemplo, que preste república y hipotecario para vivir. ¿Cuál es la competencia? el ejemplo que pone él, bueno, en el caso del que hasta ahora lo que pusimos acá, déjame así decir, bien neoliberalote, hasta ahora lo que vimos de los bancos públicos y lo que hace lo prudencial son igual que los privados, ¿correcto? Y lo que interesa es los usos de la regulación para otra cosa, que es muy potente, ¿tá? En este caso yo no le veo la aplicación, que puede ser debatible, es debatible, pero no le veo la vinculación directamente a esto porque no sería regulatorio, sería el dueño tiene más de un instrumento, ¿sí? para el mismo objetivo. Pero no es la regulación sirviendo más de un objetivo. Bueno, esto fue por la ida para atrás, buscando lo de la asignación sectorial del crédito, ¿no? Lamento, no sé por qué, queda más gente. Sectoriales, allí, ¿está bien? Ellos son estos instrumentos regulatorios. Y vamos a meter rápidamente entonces en la crisis. Opa. Suficiente crisis como para ver, ¿sí? Me dan un rato más para recorrer las crisis con ustedes. ¿Sí? Yo estoy acá, lo tuvieron. A lo del público, media hora con un PowerPoint, ¿no? Presentaste unos currículum así, que yo veo con un analfabeto al lado de nosotros, y estuvimos hasta las 10:30 que pensamos que tenían, se corrió la bola que tenían comida. Se iban a terminar antes. 4 crisis en Uruguay, llegando hasta la última conocida, ¿sí? Para después tener mucho más elementos para decir, tengo mucho más herramientas para que esto que pasa en Estados Unidos podamos digerirlo. ¿Tá? Una cosa muy interesante, en el germen de la crisis que empieza en Estados Unidos, está justamente el crédito para vivienda y para los más pobres, ¿no? Qué cretinada que se patine, ¿no? O que es el culpable del problema financiero, pero qué interesante es para sacar alguna conclusión. Una propuesta de cómo mirar crisis. Primero se puede mirar de lejos, ¿no? Pero vamos a moderarse ahí otra vez. Hay una dinámica, ¿sí? Una dialéctica, causa-consecuencia de la crisis y la regulación.
inocentemente podemos decir que es una instancia de aprendizaje. ¿Sí? Realmente cuando la crisis estalla ya sabíamos, solo que ya no se puede hacer nada. Porque hacer algo pasa por reconocerlo y es como una burbuja. ¿Sí? El momento que todo el mundo la mira, ahora ya sabemos que la burbuja la reventamos, ¿no? Pero, a ver, está mal el ejemplo que le quise dar. Aparecen por el aprendizaje porque efectivamente hay cosas que se aprenden, pero sobre todo hay cosas que se pueden implementar después que la burbuja explote. ¿Está bien? Desde el punto de vista regulador, desde el punto de vista de la sociedad. ¿Sí? A veces sorprenden, generalmente a los más débiles, ¿sí? Y a veces ya se empieza a anticipar y el solo tratar de hacer algo para evitar que siga creciendo puede ser visto como un detonante de la explosión y nadie quiere participar. ¿Sí? Entonces, en el mundo financiero, quien quiere hacer un pronóstico y hacerse famoso, que pronostique malas noticias. ¿Sí? Porque tiene aquello de las profecías autocumplidas. ¿Verdad? Porque tiene un fuerte juego de expectativas. Pero si el mundo de la financiero es de comprar y vender, ¿por qué las expectativas no cumplen el mismo rol en otras cosas? Yo creo que hay dos componentes. Porque en el mundo de las finanzas se hace mucho negocio con plata de otro. Y uno realmente cuando hace con plata de otro toma menos recaudos. Aunque registre todo su balance. Voy a poner unos ejemplos antipáticos. Estoy dispuesto a hacerlo de algo. ¿Sí? Y lo otro, porque estamos en un mundo de asimetría de información. ¿Correcto? Que tiene que operar, no es el libro de texto. Tiene que operar. Al extremo, perdón, fuerte. No, que podés implementar un producto totalmente distinto. Por ejemplo, ¿sí? Al extremo, y lamentablemente, no solo porque uno descree de la especie humana, sino porque se lleva todos los focos de atención y no nos permite una actitud tan reflexiva para aprender. Son los casos de delincuencia y sobre todo de personajes notorios. ¿Sí? Los cairaron en Uruguay y vieron la película, por ejemplo, Trabajado Confidencial, ¿la vieron? Totalmente recomendable, la tienen que mirar, ¿sí? La mejor clase que pueda. Trabajo Confidencial, y es documental. Se lleva la laurez al final y te invade una gran bronca libertaria, ¿sí? Todos los personajes principales de las empresas y los bancos de inversión. Pero no deja de ser desde el punto de vista, de lo que vamos a sacar la anécdota, ¿está bien? Porque nos interesa que desde el punto de vista de incentivos, eso es posible. Y ya alcanza, después dependerá de la moral de la gente, ¿sí? Y no es que todo el mundo tenga un precio, yo no compro eso, ¿tá? Pero desde el punto de vista de incentivos, eso es posible. Tenemos que verlo para poder sacar una enseñanza, si no, no sacamos una enseñanza. Pero bueno, las crisis son instancias de aprendizaje. Revelan información que estaba oculta al público y al propio regulador. Obligan, literalmente, hay que hacer algo. Hay que hacer un diagnóstico de lo ocurrido y la evaluación crítica de las fallas y omisiones de la regulación y supervisión. Porque después del bajón viene el repunte. Y ahí ya más nadie habla, y si no se sacan las elecciones ahí, si no se hace la síntesis, si no se pasan las leyes, si no se mejoran las instituciones y la institucionalidad, después es demasiado tarde. ¿Por qué vamos a hacer esto ahora que va todo bien? Y cuando empieza a ir mal, no lo vamos a hacer ahora que va a hacer que las cosas, el pinchazo venga antes. ¿Saben qué? Si viene antes, es mejor. El tema es que alguien piense que no haya pinchazo y que simplemente se desinfla al mismo nivel. ¿Está bien? Permite una mejor comprensión de los riesgos y naturaleza del negocio bancario, y esto es cierto, ¿sí? Porque se llega a unos niveles de locura que creo que nadie sabe exactamente qué estaba comprando, qué estaba vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, la crisis de los. Y facilita la introducción de cambio, esta es la parte política interesante, ¿sí? ¿Cuándo se puede llegar al hueso? Bueno, con factura de puerto, ¿vale? Y bueno, y acá se pudo hacer un seguro de depósitos, ¿sí? Que algo de la crisis bancaria lo paguen los que participan en el negocio, ¿sí? Y son los depositantes también, ¿sí? Que en Uruguay venían siendo rescatados, ¿está bien? Bueno, hay primas que pagan los bancos que trasladarán o no a los depositantes, pero lo pagan los bancos, ¿está bien? Facilita la introducción de cambios. Uruguay hoy tiene, después de la crisis de 2002, un seguro explícito, oneroso y parcial de depósitos. Rápidamente, tres crisis en Uruguay, contamos 65, 71 juntas, ¿sí?
no son necesariamente las mismas. 82-87 es la misma en toda su extensión, y la 2002. En cada caso es importante, es una propuesta metodológica que la podemos aplicar a la crisis global 2008. Hay que ver en qué contexto económico pasa. Es relevante. Porque no es un negocio particular. Si la economía en promedio le va mal, los bancos, ¿me entienden qué pasó? ¿Mal o no? Porque tiene la cartera diversificada. El contexto macroeconómico es relevante. El paradigma teórico de desarrollo, de crecimiento, porque en cierta medida está plasmando o el tipo de regulación o en qué nivel estoy, en qué punto estoy en el dilema seguridad y estabilidad o desarrollo de empleo. ¿Está bien? Hay un diagnóstico de la crisis que se sella. Esta crisis fue por tal cosa y después se ve el libro de textos. ¿Está bien? Y a mí me apasiona, bueno, los cambios regulatorios introducidos y a mí la solución, entre comillas, que se le da a los bancos con problemas. Fue relevante para la crisis de 2002 en Uruguay. ¿En qué situación estaba la banca en Uruguay y cuántos de esos bancos eran sobrevivientes de crisis anteriores? Algo de aquello de que las facturas que no se pagan hoy, tal vez se paguen mañana. Brevemente, 40 años atrás. 40, más, un poco más. Contexto económico de esta crisis: estancamiento generalizado de la producción, proceso inflacionario que era una novedad. Era una novedad, no había forma de indexarse, ¿sí? Los trabajadores todo aumento era de salario real, toda tasa era tasa real, ¿sí? En ese mundo sin inflación había topes a las tasas de interés, a las tasas. Bueno, ¿qué son topes a las tasas de interés? Había un paradigma económico previo, era el keynesianismo. Básicamente el ahorro, ¿sí?, dependía del ingreso, ¿sí?, y la inversión dependía de la tasa de interés. Abaratando la tasa de interés había más inversión, ¿sí? Por lo tanto había que bajar las tasas de interés, no dejar que los bancos prestaran caro, ¿sí?, para que hubiera más créditos. Hoy los bancos te van a reclamar, no, si querés que venda más, van a subir el precio. Estamos hablando de más de 40 años atrás. ¿Qué pasa? ¿Eso funciona? Mal, bien, funciona. Aumenta la inflación. Lo que está graficado ya es la inflación desde el año 38 al 2004, por si es de utilidad. ¿No? Si levantan de noche, hay 39, ahí tienen todo lo que ustedes necesitan y se puede actualizar. ¿Está bien? Empieza la inflación, las tasas están fijas por regulación. Fijas en términos nominales absolutos. Empieza a quedar negativas. Todo sube menos la tasa de interés. Nadie me va a querer dar un crédito a esa tasa, ¿sí? Y quien ya sacó un crédito va de fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Quien se endeudó gana, quien prestó pierde. No se crea riqueza con estas cosas, se distribuye. Para crear riqueza cuesta mucho más. ¿Está bien? Tasas reales fuertemente negativas, básicamente desintermediación. No desaparece el crédito, que es viejo.